Siendo las 19:44 minutos, damos comienzo a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Por secretaría vamos... Invito a la concejal Candeltey a izar la bandera ceremonial. Ahora sí, como decía, por secretaría vamos a tomar asistencia a los señores concejales y a los señores mayores contribuyentes. Albuerne Guillermo, Cabrera Nicolás, Candeltey Teresa, Conti Leticia, Conti Marcela, Dib Jorge, Figueroa Gabriel, Fiori Pitrelli Bernardo, está por Zoom. Furnari, lo vamos por presente. Furnari Aurelia, Gutiérrez Román, Iglesias Cristian, Ilia Francisco, presente. Jean de Rosso Ramiro, ausente. Maistegui Ignacio, Molo Marisol, Quintana Mariano, Reynoso Álvaro, Rueda Juliana, Tribuley Ivana, Viera Silvia. Señores mayores contribuyentes, Altuna Teresa, Barandarian Ramón, Chorostequi Natalia, Colavela Carlos, Conti Carmen, Conti Néstor, Sí. García Santander Macarena, Germón Dani Hugo, Gutiérrez Julio, Herrera Alejandra, Inserti Teresa Liliana, Maloni Mariana, Manzoni Silvina, Martínez María Celeste, Morresi Adriana, Pacini Omar, Rato Aldo, Rueda Estefanía, Ruffini Martín, Sascor Beatriz. Bien. Tenemos quórum para comenzar la sesión, la asamblea. Proseguimos, vamos a dar lectura entonces al decreto 9123 del 2025 de convocatoria a la presente asamblea. Visto la aprobación de la ordenanza preparatoria número 10.121 del 25, correspondiente al expediente 3.863 del 25, eleva a expediente C864 del 25, Secretaría de Hacienda, referente eleva proyecto de ordenanza fiscal e impositiva, ejercicio 2026, sancionada por mayoría por este HCD en la 17ª sesión ordinaria del día martes 11 de noviembre del corriente, y la necesidad de convocatoria a asamblea de concejales y mayores contribuyentes para el tratamiento de la misma. Y considerando lo prescripto por el Decreto Ley 6.769 del 58 y modificatorias, Ley Orgánica de las Municipalidades, que en sus artículos pertinentes prescriben, artículo 29, corresponde al Consejo sancionar las ordenanzas impositivas y la determinación de los recursos y gastos de la municipalidad. Las ordenanzas impositivas que dispongan aumento o creación de impuestos o contribuciones de mejoras deberán ser sancionadas en la forma determinada por el artículo 193, inciso 2 de la Constitución de la provincia, a cuyo efecto se cumplirán las siguientes normas. Artículo 98, sancionada por el Consejo la ordenanza preparatoria prevista en el artículo 29, inciso 2 y cumplidas las exigencias del artículo 48. Al ser aprobada la ordenanza preparatoria prevista en el artículo 47, el presidente del Consejo procederá a citar con 8 días de anticipación a todos los concejales y mayores contribuyentes que deban constituir la asamblea, señalando fecha y acompañando copia del despacho a tratar. El presidente del Consejo deberá fijar la fecha de la reunión de la asamblea de concejales y mayores contribuyentes dentro de un término que no podrá exceder de los 15 días de sancionada la ordenanza preparatoria prevista en el artículo 29, inciso 2, o de recibida del Tribunal de Cuentas la documentación respectiva según lo dispuesto en el artículo 48.
Por lo expuesto, la Presidenta Honorable Consejo Deliberante, en uso de las facultades atribuidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreta, con artículo primero, convócase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día jueves 27 de noviembre de 2025 a las 19:30 horas en el recinto del HCD, a fin de dar tratamiento a la ordenanza preparatoria número 10.121 del 25, correspondiente al expediente 3.863 del 25, Departamento Ejecutivo, eleva expediente C864 del 25, Secretaría de Hacienda, referente, eleva proyecto de ordenanza fiscal e impositiva ejercicio 2026. Artículo segundo, por Secretaría del Honorable Cuerpo se cursarán las respectivas citaciones a los señores concejales y mayores contribuyentes, remitiendo copia de la ordenanza preparatoria. Artículo tercero, de forma. Decreto 9123 del 25, del 13 de noviembre de 2025, firmado Gabriela Taruselli, presidente, Lucio Tesón, secretario. Concejal Maistegui tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer término, por supuesto, agradecer la presencia de los mayores contribuyentes. Como bien decía el secretario, vamos a estar dando tratamiento a una ordenanza preparatoria que es producto de la aprobación del proyecto que elevó el Departamento Ejecutivo, que tiene que ver con la ordenanza fiscal e impositiva para el año 2026, que fue aprobada por mayoría en este Consejo durante la última sesión ordinaria, de la misma manera que el proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos y el plan de regularización de deudas, en este caso por de este cuerpo. Decía, hoy vamos a estar tratando puntualmente, dando por segunda vez tratamiento específicamente a lo que es la ordenanza preparatoria en lo que refiere a la ordenanza fiscal impositiva del año entrante. Lo primero para decir es que en este caso estamos tratándolo durante el mes de noviembre porque durante 2025, a diferencia de años anteriores, el Departamento Ejecutivo no debió recurrir a la solicitud de prórroga del Honorable Consejo Deliberante. Se sabe que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que las elevaciones deben hacerse, salvo un pedido de prórroga específico, hasta el 31 de octubre, plazo que se cumplió. La formulación en este caso no difiere demasiado de la de años anteriores, respecto de la ausencia de algunas variables, aunque con un escenario de economía distinto, razonablemente distinto, marcadamente distinto, diría yo, en términos de lo que tiene que ver con una inflación más contenida, pero con una actividad económica que todavía no logra recuperarse, con lo cual, por un lado, tenemos en lo que tiene que ver con la proyección del gasto alguna facilidad en términos de no estar en escenarios como veníamos acostumbrados desde el 24 para atrás, donde todos los meses no sabíamos muy bien cuál era el precio que estábamos pagando. Incluso dábamos el ejemplo durante la última sesión que en 2024 se dio un caso particular en que los valores que se pagaron por algunos artículos durante el primer trimestre fueron superiores a los del segundo trimestre. Bueno, en este caso, en un escenario de inflación a la baja y contenida, eso facilita bastante parte de la tarea, pero dificulta, por otro lado, como decía, por la falta de recuperación económica, el cálculo de recursos, básicamente porque eso tiene un impacto directo en lo que tiene que ver con los fondos municipales, en nuestra tasa de inspección de seguridad e higiene, que es una de las 5 principales sobre las que se estructura el presupuesto del municipio de Pergamino, y además porque también, y después vamos a hacer alguna referencia muy breve, pero muy demostrativa, de la previsión que se tiene que hacer de los fondos que tienen que venir de extraña jurisdicción, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Además se agregó, en el momento que se estaba formulando, previo y posterior incluso a la elevación de este proyecto, se dio un escenario político muy particular de elecciones legislativas desdobladas, por primera vez desdobladas, que tuvieron, se sabe que los resultados de las elecciones legislativas tienen consecuencias directas respecto de los escenarios posteriores, y en este caso no solo pasó eso, sino que el resultado que se dio en la provincia de Buenos Aires fue marcadamente distinto al que posteriormente se dio 40 días después en lo nacional, con lo cual, bueno, no hay que perder de vista que lo que se trata de hacer son estimaciones, son previsiones, con lo difícil que resulta en estos escenarios
previsiones que deben realizarse a veces con 15 o 16 meses de anticipación, intentando en agosto o septiembre de un año, tratando de prever lo que va a pasar hasta diciembre del año siguiente. Se han usado todo tipo de variables, las que habitualmente usa este municipio, que tienen que ver con herramientas de cálculo, consultas con otros municipios vecinos para saber cuáles son las realidades. Probablemente la herramienta más utilizada por todos es el relevamiento de expectativas de mercado que emite el Banco Central de la República Argentina, que es una variable que, si bien no es una variable fija, que en algunos años ha tenido mayor grado de certeza, es una variable dinámica que va ajustándose al ritmo de la dinámica que se van dando las cuestiones macroeconómicas fundamentalmente. Hacía una referencia recién a la dificultad de hacer algunas estimaciones y a la prudencia a la que tuvo que recurrir el Departamento Ejecutivo en lo que tiene que ver con la recaudación de la tasa de inspección de seguridad e higiene. Bueno, la alícuota se mantiene, pero claramente ahí hay un impacto directo en la caída de la actividad económica. La alícuota de seguridad e higiene es un porcentaje que grava justamente la actividad comercial y tiene un impacto directo en lo que son las arcas del municipio. Y por otro lado, hacía alguna referencia recién también a lo que son los fondos que tienen que venir de la provincia de Buenos Aires. Este año hemos tenido algún inconveniente respecto de dos, fundamentalmente. Por un lado si bien ahora estamos hablando de recursos de libre disponibilidad, estamos hablando también de fondos afectados que vienen desde la provincia, que vienen para ejecutar programas específicos. Digo provincia, hay también algunos de nación, pero son menores, la gran mayoría son de la provincia, que vienen afectados para algún programa específico. Lo que pasó fundamentalmente en el 2025 es que no fueron suficientes para cubrir la ejecución de esos programas, por un lado, para llevarlo a números concretos y para tomar una dimensión de lo que estamos hablando de un total de 2.328 millones de pesos de esos fondos afectados que no alcanzaron a cubrir los programas para los que estaban destinados, con lo cual el municipio tuvo que salir ahí sí a cubrir con recursos propios de libre disponibilidad esa diferencia, sumado a una merma del orden del 7-8% en lo que son fondos de coparticipación de impuestos, que también tienen que venir de la provincia de Buenos Aires. Mismo escenario, mismo destino, en total, como para dar algún marco de lo que uno prevé anticipadamente y después la dinámica va mostrando, es que la cantidad de recursos que tuvo que salir a compensar el municipio con fondos propios de libre disponibilidad fue superior a los 3.100 millones de pesos. Decía, más allá de todas estas incertidumbres, está también la necesidad de cumplir con los plazos legales. Una de las herramientas, son las consultas con otros municipios. El escenario es muy variable, muy variable. Tenemos municipios que van desde el 27 hasta el 40%. Incluso municipios que tienen cláusulas de ajuste bimestrales, trimestrales. Cada municipio es un mundo en sí mismo. Incluso hay municipios que están teniendo serias dificultades económicas y financieras, están teniendo que suspender la ejecución de obras, están teniendo que tomar créditos y endeudamiento para incluso pagar los salarios del personal y la prestación básica de servicios, con lo cual, es un escenario complejo para hacer previsiones, pero que de alguna manera también nos pone en alguna guía respecto de lo que el municipio tiene que prever para el 2026, si como se viene dando hasta hoy, se pretende seguir cumpliendo con todas las obras que se comprometen, más la prestación de servicios, más los pagos de salarios al personal. Vamos a hacer alguna referencia muy breve más adelante. En lo que tiene que ver con la proyección de recursos locales para 2026, el municipio de Pergamino estima hacer una adecuación de las tasas del 10% en enero, otro 10% en marzo y un 5% en mayo, para totalizar un 27,05% de aumento respecto del año pasado. Solicita además alguna herramienta, como lo hace habitualmente todos los años, y
Y nos vamos a detener un segundo en este punto porque es una herramienta que ha demostrado ser necesaria y por suerte no ha debido ser utilizada por primera vez desde que yo recuerdo durante 2025. Tiene que ver con las proyecciones que se hacen a inicio de año. Una de las referencias que también ha tomado el municipio de Pergamino en varias oportunidades tiene que ver con las proyecciones que han hecho las administraciones nacionales y provinciales, que siempre han quedado muy por debajo de lo que resultó después la inflación acumulada. Hemos hablado largamente de lo que fue el año 2023, pero lo ponemos como ejemplo porque es el más demostrativo. El gobierno nacional proyectó una inflación del 60% para ese año, que terminó siendo del 211.4%. El municipio, aún habiendo hecho uso de esa herramienta en el segundo semestre, de aumentar, en este caso lo que está pidiendo es hasta un 20% solo en caso de ser necesario, por eso aclaro que es de manera condicional, no llegó ni siquiera a cubrir la mitad de ese desfasaje. Quiero decir, ojalá el año que viene y en los años sucesivos suceda lo que pasó en 2025, que es que el Departamento Ejecutivo Municipal no tiene que hacer uso de esa herramienta, pero nos parece que es absolutamente prudente tomar esa previsión, sobre todo teniendo en cuenta las experiencias anteriores y si bien con una economía que muestra señales alentadoras que todavía no termina de acomodarse en todos los aspectos. El aumento respecto de 2025 es de 18.650 millones de pesos para hablar de números redondos. Es lo que implica más o menos en puntos porcentuales un 33.26% respecto de lo que fue el presupuesto de este año. Significativamente menor, y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de escenarios más estables y que empezamos a hablar también de números más razonables, significativamente menores es 18.650 millones a los casi 29.000 millones que fue la diferencia entre aquel 2024 y el presupuesto que se está ejecutando en este 2025. Probablemente, según las proyecciones que estamos haciendo, si hay algún desfasaje este año, no va a ser mayor a los 2-3 puntos porcentuales. Con lo cual, bueno, eso ya de por sí es un dato alentador, ojalá se sostenga. Pero como digo, hasta que no logremos un escenario más estable, y aún cuando esto pasara, me parece que es una señal de prudencia solicitar la herramienta y otorgarla, entendiendo que es una herramienta que se va a utilizar solo en caso de ser necesaria, es absolutamente condicional y quedó demostrado en 2025. En lo que tiene que ver con los recursos de origen provincial, el incremento que se estima es del 17.42%, algo así como 24.000, casi 25.000 millones de pesos. En lo que tiene que ver con coparticipación de 17.600 millones de pesos, digo, todo esto se hizo con la prudencia que requiere el caso, volviendo a la referencia que hacíamos recién respecto de lo que uno puede estimar y las cosas que van pasando en el medio y lo que finalmente termina sucediendo. Entonces, bueno, con buen criterio me parece la Secretaría de Hacienda y el Departamento Ejecutivo lo que están haciendo es ejecutar, o mejor dicho, elaborar cálculos lo más prudentes posibles y siempre con la posibilidad de hacer algún ajuste. Ajuste que tiene que ver incluso con la dinámica de lo que vaya a pasar en varios meses posteriores a la elevación de esto. Voy a tratar de ser breve y lo comento porque, bueno, en el primer debate, si bien eran 3 expedientes distintos, la temática era más o menos la misma, pero nos llevó algo más de 2 horas y media para no generar preocupación en los mayores contribuyentes. Digo, muchos de estos debates y algunas de las dudas entendemos que ya han sido saldadas, con lo cual voy a tratar de ser lo más breve posible. No se puede perder de vista, de vuelta, presidente, que estamos siempre hablando de estimaciones, ¿sí? Y aun cuando estemos hablando recién de esa herramienta que es la más utilizada, que es el reglamento de expectativas de mercado, que justamente emite el Banco Central de la República Argentina, es una variable dinámica que va cambiando todo el tiempo. Para dar un ejemplo concreto, que lo dábamos incluso en la sesión anterior, donde todavía no se conocía el índice de inflación del mes de octubre, en el mes de septiembre habían estimado desde el Banco Central de la República Argentina una inflación para octubre del 1,9, que ajustaron durante noviembre al 2,2 y que finalmente terminó siendo del 2,3. Si bien estamos hablando de números mucho menores de aquellos 30-40% que se estimaba en años anteriores,
Quiero decir, son variables que se van ajustando y que a veces dificultan las estimaciones y producen algún desfasaje entre lo que uno proyecta inicialmente y lo que posteriormente termina sucediendo. ¿Por qué también es importante tener esta herramienta de adecuación? Bueno, a veces para poner en valor las cosas, a veces es necesario hablar de algunos números puntuales respecto de los compromisos que un municipio tiene que cumplir y que razonablemente quien administra con seriedad tiene que prever, para tener una idea de los números que estamos hablando, de algunos de los números que estamos hablando, porque cada uno de los proyectos importa un recurso, por supuesto. Si bien este es un recurso que está yendo a la baja, la masa salarial del mes de octubre del municipio de Pergamino, solo para dimensionar, estuvo por encima de los 2.300 millones de pesos y hubo la semana pasada una nueva reunión paritaria para los últimos 2 meses del año. Digo esto para poner en contexto de lo que uno tiene que prever, los compromisos a los que tiene que hacer frente y la responsabilidad que implica tomar este tipo de herramientas para cubrir cualquier desfasaje que pudiera producirse. Otra de las cosas que, por supuesto, en lo que tiene que ver con la proyección del cálculo, tiene que ver lo que viene siendo la recaudación en este año y un cálculo más optimista que hace la Secretaría de Hacienda, proyectando una suba en la recaudación. Tiene que ver con el pago de tasas que hacemos todos los vecinos del partido de Pergamino, a partir del plan de regularización de deudas al que hacía referencia recién, que fue aprobado por este Consejo Deliberante por unanimidad, en términos de recuperación de deudas atrasadas, pero también beneficios especiales. La Secretaría de Hacienda viene trabajando mucho en la digitalización. Se sabe que la Subsecretaría de Modernización pasó a depender de Hacienda. En la digitalización de todos los procesos, en potenciar el portal ciudadano fundamentalmente con 2 objetivos. Uno es, para decirlo en palabras simples, es facilitarle la vida al contribuyente, es tratar de hacerlo lo más sencillo posible en un único lugar y además para acceder de esta manera a una serie de beneficios que pueden llegar hasta un 20% en el descuento de las tasas que paga cada vecino de Pergamino, lo que equivale en un año calendario a más de 2 meses de gracia en el pago de tasas municipales, que es un número, entendemos, bastante razonable. Por supuesto, además, la otra pata de esto, que tiene que ver con mejorar todo lo que sean las herramientas de cobro y de facilidades para los vecinos. La otra es la optimización del recurso. El secretario de Hacienda hacía alguna referencia puntual a lo que tiene que ver con todos los convenios, procesos de compras centralizadas. El más emblemático, el que hizo referencia, fue YPF en Ruta, pero bueno, es un convenio ya bastante conocido que permite no solo mejorar los controles, sino conseguir mejores valores para el municipio. Tiene 2 patas. Por un lado es la recaudación, por otro lado es el control del gasto, básicamente. Y en este caso puntual, una de las características de este presupuesto, que me parece que es una de las fortalezas que tiene, es que lo que intenta es reducir al mínimo los gastos corrientes para poder aumentar los gastos de capital. Me parece que eso en un presupuesto municipal tiene un enorme valor. Otro dato que me parece que es muy importante de este presupuesto en particular es que aumenta la participación relativa de recursos propios, de recursos municipales. Estamos hablando de fondos de libre disponibilidad para gastos ordinarios. El presupuesto básicamente está compuesto por recursos propios y recursos provinciales. Son las 2 grandes patas. En este caso, el municipio de Pergamino, respecto de lo que fue 2025, o sea, el año inmediato anterior, amplía en casi 5 puntos para llegar hasta casi un 67% de recursos propios de la estructura total del presupuesto. En un momento en el que, como decíamos recién, hay muchos municipios que enfrentan enormes dificultades financieras y económicas para hacer frente a la prestación de servicios, a la ejecución de obras, al pago de salarios. Tener ese nivel de independencia nos otorga una enorme tranquilidad, fundamentalmente porque hay municipios que tienen más del 90% del recurso que no es propio. Entonces eso los condiciona muchísimo a la hora de llevar adelante los proyectos, incluso diría casi de la posibilidad de pagar los salarios en tiempo y forma. Decía, la composición del presupuesto, en el caso del municipio de Pergamino, tiene un 67% de recursos propios representados, vamos a hacer números redondos porque estamos hablando de un presupuesto que asciende a 74.718 millones de pesos,
pero para hacer un número redondo diría que ese 67%, casi 67%, representa unos 50.000 millones de pesos, y los recursos que tienen que venir del gobierno de la provincia de Buenos Aires del orden de los 25.000 millones de pesos, para hacer un número lo más redondo posible. Otro de los puntos clave que tiene que ver es se mantienen las participaciones relativas de todas las áreas, más allá de los cambios que va decidiendo en el organigrama municipal el Departamento Ejecutivo, que tiene que ver con los casos más recientes, son las Secretarías de Tierra y Vivienda, que pasó a depender de Desarrollo Social, y de Producción, que pasó a depender de Gobierno. Son reestructuraciones que se van haciendo en términos de optimizar el recurso, pero también de lograr mayor eficiencia. Ya había habido algunos casos que se vieron reflejados en el 2025 respecto de alguna secretaría o de alguna dirección que pasó. Por supuesto, las partidas se van pasando, pero básicamente, si uno considera en detalle esos casos, las participaciones relativas dentro de lo que es el presupuesto municipal se mantienen, de todas las áreas digo, lo cual de alguna manera muestra una línea de gestión y una coherencia en los 10-12 años que lleva esta administración al frente del municipio de Pergamino. Otro punto que nos parece que es importante y que también es una tendencia que se mantiene desde el primer día y hasta hoy, es una reducción en lo que tiene que ver con, no solo con la dotación de personal, sino también con la optimización del recurso. Digo, el recurso que requiere el pago de salarios al personal, hoy por primera vez, por lo menos desde que yo recuerdo, entendiendo que el municipio de Pergamino siempre ha sido un municipio sano en términos de la administración de sus recursos, independientemente de cuál haya sido el signo político o el intendente en su caso. En este año en particular, para 2026, el recurso que va a demandar el pago de salarios al personal va a estar debajo del 50%. Con lo cual, también nos parece que es un dato muy alentador respecto de la posibilidad de, una vez resuelto ese compromiso, que es el primero que se atiende, es la posibilidad de destinar recursos para la mejor prestación de servicios y para la ejecución de obras y, como decía al principio, para aumentar los gastos de capital en todo caso. Se mantiene una baja tasa de endeudamiento, lo que da la posibilidad de reacción al municipio en caso de que resultara necesario. Básicamente estas cosas tienen que ver con administrar sanamente el recurso, con hacerlo de la manera más prolija posible. Por eso el municipio muestra estos indicadores que tienen que ver con hacer crecer su participación relativa de fondos propios, con romper el piso por primera vez por debajo del 50% de lo que tiene que ver el recurso para el pago de salarios al personal. Bueno, para no extenderme demasiado, como es habitual, y creo que así lo decía la nota en la convocatoria de los mayores contribuyentes, cuando se describe cuál es el procedimiento del tratamiento, se convocaron a todas las secretarías del Departamento Ejecutivo, en las que todos los concejales tuvimos la posibilidad de preguntar en detalle en cada área puntual cuáles eran los principales proyectos, alguna cuestión puntual referida a, como decía hace un momento, cada uno de estos proyectos y ejecuciones de obras importan un recurso. Bueno, es muy extenso el detalle de proyectos y de servicios que hay para 2026 en un municipio como el nuestro. Ya lo hicimos en la locución anterior, en la primera sesión del mes de noviembre, con lo cual vamos a tratar de no repetirnos demasiado, pero sí hacer alguna mención especial en algunos puntos que tienen que ver con fondos específicos que se afectan, de las tasas municipales, que se afectan algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con mantenimiento para obras sanitarias o para seguridad. Hay un afectado puntual de seguridad que es superior a los 510 millones de pesos, que sale de una tasa municipal, y eso también es importante decirlo porque es una discusión que hemos tenido varias veces, que básicamente se utiliza no solo para equipar y para salir en ayuda de lo que es la patrulla urbana municipal, sino fundamentalmente para salir en apoyo de todo aquello que requiere la policía de la provincia de Buenos Aires, con quien, como bien dijo el secretario de Seguridad cuando estuvo en esas reuniones, se trabaja de manera coordinada y muy bien. Es larguísimo el detalle.
Voy a hacer un recorrido muy rápido para no extenderme, presidente. En servicios públicos, básicamente, bueno, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de espacios públicos, compra de maquinaria para el cementerio municipal. En obras sanitarias, que es un punto importante, se proyecta la construcción de 2 nuevos pozos, uno para la zona sur, otro para la zona norte, más 2 bombas de impulsión en el barrio Acevedo, una en calle Siria y otra en calle San Lorenzo, para resolver aquel problema histórico de falta de presión, sobre todo en algunas épocas del año. Este número sí es importante decirlo porque hemos visto varias noticias respecto de que el nuevo secretario de Servicios Públicos hizo algún llamado de atención respecto de alguna necesidad de mantenimiento y de reparaciones que requiere nuestra planta de tratamiento de líquidos cloacales. En este presupuesto va a tener una partida asignada cercana a los 700 millones de pesos para ese concepto, 692 millones para ser más exactos. Desde la misma área de obras sanitarias se sigue con la ampliación de red de agua corriente, de cloacas en algunos de los lugares donde todavía no se ha llegado. Todo lo que tiene que ver con, por supuesto, planes de asfalto, recambio de luminaria LED, cordón, cuneta, bacheo. Desarrollo urbano, además, hizo algún detalle de lo que tiene que ver con seguir poniendo en valor todo lo que son los espacios ferrourbanísticos que atraviesan nuestra ciudad en 2 puntos centrales. Me parece que ya es uno de los sellos distintivos de esta gestión, y bienvenido sea, porque la verdad es que aquellos que tenemos algunos años más recordamos lo que eran esos espacios y lo que son hoy. La verdad es que vale la pena el esfuerzo. También hizo mención a la refuncionalización del espacio de donde funcionaba la fábrica de Wrangler para trasladar algunas dependencias municipales hacia ese lugar, ganar mayor espacio verde sobre lo que es el Paseo Ugarte, zona donde se va a trasladar la Secretaría de Salud del municipio al lado del vacunatorio, para devolver a la provincia ese inmueble que se está usando en la región sanitaria. La finalización de obras en la Villa Deportiva, la pista de atletismo, que está prácticamente terminada, pero fundamentalmente en el Estadio Cubierto y en el Teatro San Martín. Y me detengo un segundo, porque entiendo que una de las discusiones que hemos tenido muchas veces en este Consejo Deliberante tiene que ver con, y es absolutamente válida, con las distintas miradas que tenemos respecto de cuáles son las prioridades de una gestión y de qué manera haría o no, o qué priorizaría uno, o de qué manera prestaría el servicio uno u otro. Me parece que las discusiones son válidas. Me parece que estas obras puntuales que han sido en algún punto discutidas son obras de envergadura que van a poner a Pergamino en otro lugar, que nos van a permitir recibir espectáculos, acontecimientos, realizar competencias, además de brindar mejores condiciones de práctica y entrenamiento para, en este caso, los atletas locales. Yo creo que son las obras que, más allá de todo lo que es la infraestructura, y si algo ha hecho esta gestión en 12 años es mejorar muchísimo la infraestructura de la ciudad, son las obras que agregan valor, que realmente agregan valor y nos posicionan de otra manera. Por eso digo, más allá de las distintas miradas, creo que hay un cambio y es innegable. Después podremos estar en desacuerdo si eso lo hubiéramos hecho de una u otra manera o si hubiéramos priorizado alguna otra cosa. Está clarísimo que las decisiones de gobierno le corresponden al Departamento Ejecutivo. Hay dos temas puntuales que quiero poner en valor porque no son de responsabilidad primaria del municipio de Pergamino, y a veces, por eso decía recién, a veces los números son muy representativos, y tienen que ver con todo lo que son las áreas de salud y seguridad. Si bien no son de responsabilidad primaria del municipio de Pergamino, son 2 áreas en las que se ha crecido mucho. En términos de salud, bueno, todo lo que son nuestros centros de atención primaria, más allá de lo que explicó la secretaria, que se van a realizar ampliaciones en la puesta de atención del barrio Quinta Mastrangelo con construcción de consultorios y la mudanza de la Secretaría de Salud, pero para poner en valor ese sistema de atención primaria, y a veces nosotros perdemos de vista, incluso a nosotros nos pasa que perdemos de vista la cantidad de cosas que este municipio hace todos los días, cada uno de los 365 días del año. Para poner eso en valor y para ponerlo en números, que me parece que es importante y representativo, decir que en 2025, desde enero y hasta fines de septiembre, en los CAPS, en los centros de atención primaria del municipio de Pergamino, se llevaban realizadas más de 112.000 atenciones repartidas en casi 26.000 pacientes, distribuidas en algo así como 16 especialidades.
sumado a la aplicación de casi 54.000 dosis de vacunas de distintos programas y a uno de los puntos que es por lo que mayor concurrencia generan los centros de atención primaria, que tiene que ver con los medicamentos gratuitos que se entregan, que estaban al mes de septiembre por encima de los 122.000. Eso es lo que tiene que ver con atención primaria de salud. Digo, los números son importantísimos en una de esas cuestiones que no son de responsabilidad primaria del municipio, pero que claramente son una necesidad y el municipio sale a atender de la misma manera que lo hace en seguridad. Y vuelvo porque me parece que es muy importante y a veces tenemos que correr un poquito la línea y poner las cosas en su lugar. Cuando alguien viene y nos dice que se trabaja de manera coordinada con la policía de la provincia de Buenos Aires, bueno, me parece que esas cosas hay que ponerlas en valor. ¿Es suficiente? Probablemente no. Tenemos muchas cuestiones por cubrir, seguramente sí. Hemos hecho infinidad de pedidos de este Consejo Deliberante para que sean enviados mayor cantidad de efectivos a la ciudad de Pergamino, al partido de Pergamino, para que queden egresados de la tercera camada, ya vamos por la tercera camada de egresados de la Escuela de Policía. Bueno, vamos a seguir insistiendo, pero me parece que es importante también cuando alguien resalta lo que se está haciendo bien, y en este punto en seguridad, sabiendo que hay muchísimas cosas todavía por hacer, en un contexto que no ayuda para nada, me parece que hay muchas cosas que se hacen y se van a seguir haciendo. Puntualmente, se van a seguir incorporando cámaras de videovigilancia para contar a fines del 2026 con unos 800 dispositivos. Se van a comprar 10 nuevas lectoras de patente para reforzar el anillo digital. La expansión de los servidores del centro de monitoreo, que tiene que ver con mayor capacidad de almacenamiento, más la compra de los 2 drones que ya se hicieron durante 2025, más todos los programas que lleva adelante la Secretaría de Seguridad, que tiene que ver con, por un lado, con la justicia, en trabajo coordinado con la justicia, con el programa de justicia juvenil restaurativa, por otro lado con todos los programas que lleva adelante con la Dirección de la Mujer, bueno, innumerable cantidad de acciones, como digo, pero me parece que esas dos son 2 áreas que está muy bien poner en valor, más allá de que sean o no sean responsabilidad primaria del municipio, porque el municipio ha tomado la parte que le toca y lo va a seguir haciendo, incluso afectando no solo los recursos que específicamente se destinan desde una tasa en particular, sino recursos también de libre disponibilidad para lo que haga falta en esas 2 materias. Independientemente, como decía, de lo que llega de provincia, el secretario nos contaba del fondo de fortalecimiento y para qué va a ser. Todo esto es básicamente destinado a salir en apoyo de las fuerzas policiales. Tanto sea para móviles, vamos a estar después votando en la sesión que tenemos a continuación un comodato de 8 móviles y 10 motos más que compró el municipio de Pergamino para cederlo a la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que son indicadores que son positivos, que son necesarios y que el municipio, más allá de esto, no le saca el cuerpo. Bueno, obviamente seguir potenciando todo lo que tiene que ver con los programas de desarrollo social. De desarrollo social dependen tanto las áreas de discapacidad como tercera edad y juventud. También ahora pasa a depender de desarrollo social la Secretaría, lo que era la ex Secretaría de Tierra y Vivienda, bueno, se proyecta para 2026, que también es uno de esos planes que hay que poner en valor dentro de lo que son las políticas de esta gestión municipal, que son la entrega de lotes con servicios a precios accesibles. Es un sistema virtuoso que empezó hace ya muchos años, no tengo el número exacto, pero creo que Pergamino debe ser probablemente el municipio que más lotes con servicios ha entregado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, decía, se va a concretar la compra de un nuevo macizo para, a partir de ahí, entregar 100 nuevos lotes con servicios en la zona del barrio Acevedo. Obviamente, en lo que tiene que ver con asuntos rurales, dar continuidad a todos los trabajos que se están haciendo en los pueblos, en los espacios verdes, de la misma manera que se hace en la ciudad: cordón cuneta, asfalto, luminaria LED, contenerización. Desde la Secretaría la ex Secretaría de Producción, que ahora depende de Gobierno también, de la misma manera que asuntos rurales, continuar con todos los planes de formación, de apoyo a emprendedores, de entrega de microcréditos, el control de aplicaciones de fitosanitarios, que también depende de Gobierno y se sigue haciendo. En este caso, incluso reforzado respecto de lo que se estaba haciendo, porque a las ingenieras que trabajan o los ingenieros que trabajan y que son parte del equipo del municipio de Pergamino se suman también en algunos momentos puntuales del mes
otros ingenieros de una empresa privada que también salen en apoyo de ese control cuando la cantidad de aplicaciones así lo requiere. Bueno, como decía, en el debate anterior esperamos haber saldado algunas dudas, más allá de que por supuesto se entiende que tenemos sobre muchos de estos puntos miradas distintas, entendiendo que, bueno, que hay variables que son dinámicas, que no pueden compararse unas con otras. Digo, siempre tenemos que ser cuidadosos al momento de comparar los números para ponerlos en contexto y comparar contextos parecidos si vamos a hablar de esos números. Respecto de, y vuelvo a lo mismo porque me parece que es importantísimo, no perder de vista que estamos hablando siempre de estimaciones. Y el otro día tomábamos, para terminar casi, al relevamiento de expectativa de mercado, que probablemente sea el dato más certero sobre el que todo el mundo se apoya. El relevamiento de expectativa de mercado, el mes pasado hizo una proyección para 2026 que duplica la estimación de la Administración del Gobierno Nacional. Es decir, me parece genial que el Gobierno Nacional esté siendo optimista respecto de lo que pueda pasar en 2026, pero el propio Banco Central de la República Argentina está diciendo que proyecta el doble, con lo cual siempre hay que tener en cuenta estas cosas respecto de un país que todavía no ha logrado estabilizarse, que ojalá vaya en camino a hacerlo, porque vamos a estar todos muy beneficiados en ese sentido, pero que seguramente puede haber desfasajes y correcciones que haya que hacer en el camino. Para terminar, presidente, me parece que una de las fortalezas que tiene esta administración municipal, y esto es indiscutible, más allá del destino que uno u otro le hubiera dado a los recursos, es el altísimo grado de cumplimiento de los proyectos que se plantea cada año, que rondan el 90%, en algunos casos han superado el 95%. ¿Qué son los proyectos que se presentan de un año al otro? Son compromisos con los vecinos del partido de Pergamino. No es ni más ni menos que eso. Es prometer algo y después cumplirlo. Y me parece que eso es probablemente una de las cosas más relevantes que tenga esta gestión municipal. Como digo, me parece que más allá de las distintas miradas, que son todas respetables, nadie puede negar, absolutamente nadie, que Pergamino ha sufrido una profunda transformación en muchísimos aspectos en los últimos 10 o 12 años, que ha administrado, como también lo han hecho gobiernos anteriores, de manera prolija el recurso, que este proyecto de presupuesto, cálculo de recursos, la ordenanza fiscal impositiva y todo lo que ya hemos tratado en este Consejo Deliberante a principios de noviembre, demuestra que se sigue en la misma línea. Por todo esto y por todo lo que ya hemos discutido antes, desde nuestro bloque vamos a anticipar la aprobación de esta ordenanza preparatoria y vamos a solicitar también el acompañamiento para esa aprobación. Gracias, presidente. Concejal Viera tiene la palabra. Señor presidente, bueno, antes que nada quiero anunciar que está con nosotros una mayor contribuyente que ingresó después del presente, Adriana Morresi. Sí. Han sido registrados todos los mayores contribuyentes. Listo. Sí, ¿Y? La concejal Conti. Altuna también. Y la concejal Conti. Está bien. Bueno, estamos todos presentes. Estamos todos. Continúe, concejal. Bueno, obviamente nosotros vamos a dar las razones por las cuales no vamos a aprobar. Ya nos sucedió en la sesión que tratamos el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos y la fiscal impositiva. Y obviamente volvemos a exponer los argumentos por los cuales no vamos a acompañar este proyecto. En principio, como lo informó el concejal propinante, la actualización del presupuesto, la actualización de las tasas va a ser en un 25%, 10% en enero, 10% en marzo, 5% en mayo, cuando la estimación del Gobierno Nacional es de un 10%. Habló del porcentaje de incremento que monitorea la expectativa del mercado y está hablando de la duplicación de lo que estima la Nación.
Y si hablamos de duplicación, estamos hablando de que se estima una inflación en el 26 de un 20%. Pues este municipio ya tiene un incremento de un 25% y un acumulado, un impacto sobre la economía de Pergamino de un 27,05%. Sin tener en cuenta este bendito artículo 4 que lo habilita el intendente a incrementar hasta un 20% más las tasas en el caso de que la inflación sea superior. El cálculo de recursos lo estamos viendo año tras año, ha generado una presión tributaria extraordinaria y es lo que hace que año tras año vaya bajando la recaudación. Si bien Pergamino tiene una disciplina tributaria admirable, pero nosotros hacemos la comparación y el mismo corte en meses, en el año 2024 con el año 2025 que estamos cursando, y en el año 2024, al mes de noviembre, la recaudación de una tasa importantísima de Pergamino, como es la tasa de seguridad e higiene, que habla de nuestro sistema productivo y económico, era de un 125,05% al mes de noviembre del 2024. En noviembre de este año, ya la recaudación es de un 87%. O sea, bajó más de 30 puntos la recaudación en un sector que es el brazo económico de nuestra localidad. Y después, en cuanto a la masa salarial, hay una diferencia entre cómo se actualizan las tasas y cómo se actualizan los salarios de los municipales. En este año 2025, la actualización de las tasas fue de un 33%. Y la de los salarios municipales, incorporando la última paritaria y sumando el aumento que todavía los municipales no van a cobrar, todavía no se cobraron ninguno de esos dos aumentos, la actualización de los salarios llega a un 26,3%, vale decir 7 puntos abajo de lo que el intendente actualizó las tasas. ¿Por qué remarcamos esto? Porque nos parece que en un momento de crisis la política de salario, sobre todo de un gobierno local, lo debe fortalecer, porque estamos en una situación de caída del consumo, todos sabemos la crisis inaudita que está viviendo la Argentina en este sentido. Entonces nos parece, en ese sentido, que no puede tener una presión extraordinaria en cuanto a las tasas y después cuando hay que distribuir entre los salarios de los trabajadores que hacen posible que esta administración funcione, esa actualización sea menor a lo que se actualizaron las tasas. En el Departamento Ejecutivo ahora vamos a hacer un análisis de los gastos, del presupuesto de gastos. En el Departamento Ejecutivo estamos acostumbrados a que las transferencias del intendente municipal, lo que presupuesta, siempre se sobreejecute. En más de un 200%. Sí, señores, más de un 200%. Es decir, que nos presenta un presupuesto en una partida que sabemos ya que no va a cumplir con esa ejecución. Hay un programa de relaciones institucionales dentro de la estructura del Ejecutivo, al cual se le destinan 110 millones para publicidad y propaganda. Este programa se llama Relaciones Institucionales. Este programa tiene asignación de personal y asignación de presupuesto. Pero lo que nos llama poderosamente la atención, que hay un programa que para nosotros es clave para el diseño de una ciudad, que es el de coordinación y gestión de planeamiento estratégico. Este programa tiene 0 asignación de recursos y 0 asignación de personal, con lo cual está claramente la distorsión de prioridades en cuanto a su estructura que tiene el intendente municipal. En la Secretaría de Gobierno, a partir del 2026, tiene a cargo la Secretaría de Producción.
La Secretaría de Producción, que nosotros es algo que venimos criticando presupuesto tras presupuesto, porque siempre se le retasearon recursos. Y era un momento donde la Secretaría de Producción debería ser, no sé, la vedette por la situación que está atravesando la Argentina a lo largo y a lo ancho del país, de lo cual Pergamino no es ajena. El intendente municipal decide reducirla e incorporarla dentro de la Secretaría de Gobierno. No solamente la incorpora dentro de la Secretaría de Gobierno, sino que también le sigue retaseando más presupuestos aún. En el 2025 tuvo un presupuesto de 304 millones, que todavía lo está ejecutando, y ahora para el 2026, 193 millones de pesos. Pero eso no queda ahí, sino que además dieron de baja el programa de motivación a la inversión, que tiene una afectación específica a ese programa. Es el cumplimiento o el no cumplimiento de una ordenanza, que es la 8979 del 18. Esto fue creado por ordenanza, tiene la obligación el intendente de ejecutarla, pero pues bien, en el presupuesto del 2026 desapareció. No solamente desapareció el programa de motivación a la inversión, sino el programa de comercio exterior. Y en este punto me quiero detener porque cuando tuvimos oportunidad de charlar con el presupuesto, con el secretario de Gobierno, cuando le consultamos por el programa de comercio exterior, nos dijo que como que no tenía mucha importancia, mucha relevancia en Pergamino. Resulta que cuando uno va a la página web del municipio, hay una pestaña exclusiva para el comercio exterior. Y uno ingresa y están desplegadas todas las empresas y las industrias que tienen productos exportables. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a hacer para contener? ¿Cómo van a hacer para trabajar con ese sector? ¿O lo van a dejar al abandono, como han dejado la Secretaría de Producción durante todos estos años? En cuanto a la Secretaría de Salud, no hay un retroceso presupuestario, no solamente en el SAME, sino en lo que tiene que ver con asistencia social directa, que es el programa más demandado en la Secretaría de Salud. En el 2025, de 393 millones, ese presupuesto en el 2026 bajó a 162 millones. Más adelante nos vamos a enterar por qué hay recorte en estas áreas. Y otra de las cosas que no se terminó de resolver, que es algo que año tras año venimos reclamando desde este bloque, es la demanda de las urgencias médicas en los pueblos de campaña. La Secretaría de Desarrollo Social es otra también que recibió recortes en el 2025 y en el 2026 también. Tuvo en este año 856 millones, de los cuales fueron recortados en este año. Y para el año que viene hay una asignación de 547 millones. Vale decir que se reduce notoriamente el presupuesto, el recorte que tiene que ver con la asistencia a las familias que más lo necesitan. Y las familias que más lo necesitan acá en Pergamino, según la información que nos brindó oficial, la misma Secretaría, son 11.000 familias que están demandando de esa Secretaría. Con lo cual, el presupuesto es bastante exiguo. Y algo que no necesita mayor explicación, porque todos conocen el problema que hay con las instituciones que se dedican a la discapacidad, no hace falta que dé mayores detalles. Esta área en el municipio, que debería haberse dotado de mayores recursos, este año, este ejercicio, se le asignaron 39 millones, muy poquito, pero el año que viene mucho menos. El año que viene va a tener 23 millones el área de discapacidad. ¿Esto qué significa? La participación que tiene dentro del presupuesto total del municipio es del 0,03%.
Eso es lo que le asigna el intendente en un momento de crisis de las instituciones, del presupuesto al área de discapacidad. Otro de los grandes cuestionamientos que tuvimos durante el proceso, durante el momento que tuvimos oportunidad de discutir la ordenanza privatizadora, es lo que pasa con el natatorio municipal. El natatorio municipal es una obra que pagamos absolutamente todos los pergaminenses, ¿no? El intendente se comprometió a que no iba a haber desvinculación del personal y se comprometió a la continuidad del personal. Pues bien, el personal que estaba contratado obviamente no está más trabajando en el área, pero sí seguimos pagando los salarios de empleados municipales que están cumpliendo tareas en el natatorio municipal. Uno de los argumentos que esgrimió el intendente municipal para privatizar el natatorio municipal era que deficitario por los gastos que generaba todo lo que significaba el mantenimiento del natatorio municipal. Ahora bien, nosotros, los pergaminenses, seguimos pagando el gas que consume la pileta del natatorio, el personal que sigue trabajando en el área de natatorio, el mantenimiento del espacio circundante, la seguridad y además de seguir teniendo ese costo que para el intendente era deficitario, además dejamos de recibir el importe de las cuotas que abonaban los socios de la pileta. Entonces, es inentendible cómo, si antes era deficitario, hoy obviamente se agrava mucho más esa situación. La Secretaría, bueno, y acá creo que gran parte se explica por qué el recorte en salud, por qué el recorte en la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría que tiene mayor presupuesto en el presupuesto total es la Secretaría de Servicios Públicos. Y en la Secretaría de Servicios Públicos fue una de las áreas que también sufrió privatizaciones. Y se dispara la proyección del presupuesto de una manera terrible. En 2025, o sea, en este año, tenía asignado 8.087 millones la Secretaría de Servicios Públicos. Pero para el 2026, arrastrando todo el tema de las privatizaciones, el presupuesto se va a 14.283 millones de pesos, casi el doble. Pero si nosotros analizamos puntualmente el servicio de recolección de residuos, que es el área más importante que se privatizó de servicios públicos, en el 2024, o sea, el año pasado, que la recolección no estaba privatizada, el municipio invirtió 1.428 millones de pesos, 1.430 millones de pesos. Este año, 2025, 4.490 millones de pesos. Y para el 2026, 6.830 millones de pesos. Que alguien me explique que esta privatización realmente significa una economía para los bolsillos de los pergaminenses. Claramente esto no es así. Pero además de esto, además de tener privatizado el servicio, el municipio se sigue haciendo cargo de los contenedores, de la limpieza de las basurales a cielo abierto, de parte del personal y del mantenimiento de los camiones compactadores, que en la sesión ordinaria ingresó un expediente donde el intendente nos pide autorización para que los camiones compactadores venderlos o cederlos. Nosotros creemos que esto lo va a ceder a la empresa Entre para que Entre los utilice.
Pero bueno, el tiempo será testigo y dirá si esto es verdad. La terminal de ómnibus es otra de las áreas que se privatizó. En el 2024 tuvo una asignación de presupuesto de 11 millones de pesos. En el 2025, 168 millones de pesos. Y en el 2026, 200 millones de pesos. Vale decir que creció mucho en función a cuando el municipio realizaba el mantenimiento de la terminal. Otro sector que hubo intenciones de privatizar fue el cementerio municipal. Entonces, en el 2024 tuvo un crédito inicial de 22 millones. En el 2025, como había intenciones de privatizarlo, ese presupuesto se disparó a 82 millones. Como no logró concretarse la privatización, obviamente ese presupuesto no se llegó a ejecutar ni a placer. Y para el año que viene, el presupuesto asignado es de 14 millones de pesos. Menos presupuesto que lo que tuvo en el 2024. La Secretaría de Desarrollo Urbano cuenta con un recurso para obras de 8.535 millones de pesos. Y vuelve a tener recursos el microestadio por 1.250 millones de pesos. El total de la inversión en el microestadio es de 7.255 millones de pesos. Y la verdad que a veces el intendente nos critica cuando nosotros criticamos estas obras, pero nosotros no estamos oponiéndonos a este tipo de obras. Lo que estamos reclamando es que se invierta en servicios estructurales que necesita Pergamino. Tenemos deficiencias en el servicio de agua, tenemos deficiencia en lo que es cloaca, ni que hablar lo de la planta depuradora, otro tema, también otro capítulo nuevo para el año 2026. Eso es lo que estamos planteando. No estamos cuestionando en sí una obra que seguramente va a ser positiva para los pergaminenses, pero no entendemos cómo no se resuelven los problemas que convivieron con toda la gestión del intendente Martínez, porque no es que esto sucede en estos últimos... No, todos los años tenemos problemas con, si no es por la presión, por ausencia de agua, con las cloacas que se saturan, todo el tiempo, durante toda la gestión de Martínez. Bueno, pues eso no está resuelto, pero sí vamos a tener un microestadio maravilloso. Pero a todo esto, otras de las cosas que están relegadas son las obras para los pueblos. Para los pueblos hay 424 millones de pesos. Vale decir, un promedio de 35 millones de pesos para cada pueblo, cosa que es casi nada. Y una de las cosas que nos llamó la atención, que lo consultamos al secretario de Obras Públicas en la oportunidad que tuvimos la reunión, fue la obra del Teatro San Martín. Porque no veíamos apertura programática ni asignación de recursos en esa obra. Y veíamos los carteles de las licitaciones que estaban convocando. Entonces le consultamos, ¿de dónde va a salir el recurso para el Teatro San Martín? Bueno, la verdad que no nos sorprendió la respuesta, pero sí fue sorpresiva la manera en que lo informó. Eso va a salir del fondo educativo. Sí, señores, del fondo educativo, dinero afectado que envía el gobernador Axel Kicillof para Pergamino. El presupuesto de gastos informa un crecimiento del 33,26 millones, o sea, esto asciende a 74.700 millones. Ya sabemos que las tasas en el 26 va a tener un crecimiento de un 27,05%, al menos en el primer semestre, sin tener en cuenta lo que nosotros llamamos esta cláusula gatillo, que le habilita al intendente a seguir incrementando las tasas.
vemos con preocupación que en el ejercicio 2025 hay un presupuesto que era de 56.000 millones, a esta altura del año están ejecutados cerca de 64.000 millones de pesos. Los recursos que percibidos rondan 55 millones de pesos. Vale decir que los recursos, hay un déficit bastante importante porque hay que tener en cuenta que dentro de estos 55 millones de pesos hay recursos afectados que el intendente no puede disponer para gastos corrientes, aunque, entre otras de las cosas que se le autoriza también a raíz de las modificaciones en la fiscal impositiva, es a disponer de los recursos afectados. O sea, como pedir plata prestada de los recursos afectados, después lo devuelve, él sostiene los saldos, pero bueno, los puede tomar prestados. Todo este desfasaje que vemos, este disparo de gastos con respecto a los recursos que se reciben, tiene que ver con la ordenanza privatizadora, con esto de cómo escalaron los gastos cuando se privatiza un servicio. Y en esto de las privatizaciones, seguimos en este raíz de privatizaciones. Hemos recibido el expediente de limpieza y barrido de zona centro, que es algo que se venía, debo decir, realizando otros años, pero con una distinción. Este año nos elevan un expediente con 5 hojitas, sin el pliego de base de condiciones, o sea, y autorizándolo al intendente a realizar un proceso nuevo de selección. No sabemos en qué va a consistir, cuáles son las características que la empresa necesita para prestar el servicio, cuánto va a ser, por cuánto va a licitar ese servicio, no tenemos la menor idea. Pero bueno, el expediente llegó a este recinto con cero información. De la misma manera, la adjudicación y de la explotación de los vagones gastronómicos, que si bien subieron los pliegos posteriormente a que los reclamamos, quedaron un montón de interrogantes que ninguno de ellos fue respondido. Y una de las cosas que preocupa es que puntualmente en este expediente lo estamos habilitando al intendente a que los bienes municipales los pueda ceder, vender, donar en este expediente. Cosa curiosa, que lo dejo para que imaginen los mayores contribuyentes a qué se puede deber. Otro de los expedientes que recibimos es el de la planta depuradora. La planta depuradora es un servicio que tuvo una asignación en este ejercicio de 4 millones de pesos. ¿Saben cuánto se ejecutó? 0 pesos. Ahora bien, como la idea es privatizarlo, para el año 2026 tiene una dotación de recursos de casi 700 millones de pesos. Miren si nos cuesta recursos el capricho del intendente municipal de privatizar estos servicios que son esenciales para la comunidad de Pergamino. Otro expediente también en este raíz de privatizaciones es el del estacionamiento medido. También se va a privatizar el diseño, ejecución, control y operación. Y en esto también, los pergaminenses invertimos un montón de recursos, porque todo lo que es la arquitectura del sistema es plata que pusimos todos los pergaminenses. Ahora, se lo vamos a dar a un privado que tampoco este expediente tiene cero información, no tiene los pliegos, o sea que desconocemos absolutamente las condiciones en que se va a licitar este servicio. Además de todo lo expuesto, todas y cada una de las privatizaciones y tercerizaciones se realizaron sin un diagnóstico, sin realizar un análisis de la estructura de costos
que son elementos claves para las tomas de decisiones. O sea, simplemente el intendente decidió tercerizar, privatizar áreas esenciales del municipio sin tener en cuenta el análisis previo. Al menos este cuerpo de concejales no lo conoce y mucho menos los mayores contribuyentes. Y algo que realmente nos asombró de manera bastante importante es que a partir, para que los contribuyentes estén al tanto, a partir de la aprobación de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, el municipio puede comenzar a recibir basuras de otros municipios. La pregunta es, ¿cuáles son los motivos que lo llevan al intendente a adoptar semejante decisión? No lo sabemos, porque lejos de elevar la información pertinente con todos los detalles en un expediente aparte, donde estén claramente todos los argumentos, los motivos, nosotros nos enteramos de esto a través ni siquiera de un artículo, un inciso dentro de un artículo que lo habilita al intendente a traer residuos de otros municipios. ¿Es alarmante esto? Claramente que es alarmante, claramente que es alarmante. No sabemos cuál va a ser el impacto ambiental. ¿Qué cantidad de toneladas de basura vamos a recibir de otros municipios? Las condiciones en que va a llegar ese residuo, con qué frecuencia y fundamentalmente, qué finalidad tiene esta decisión de traer basura de otros municipios. Por todos los motivos expuestos, no vamos a acompañar el proyecto del cálculo de recursos, presupuesto de gastos y la fiscal impositiva. Concejal Figueroa tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, escuchaba al señor Maistegui diciendo de que todas las discusiones son válidas y todos los puntos de vista son bienvenidos. Lamentablemente nos hemos encontrado, no solo este año, sino en años anteriores, de que no hemos podido participar, no hemos podido aportar nuestros puntos de vista como para decir, poner una idea más en aquello que hay que hacer con el tema del presupuesto. Ya se habló del tema de la inflación proyectada por el Gobierno Nacional, del 10,1%, la inflación del REM del 20%, también junto con otras consultoras, etcétera. Es cierto que es dinámico y que uno no se puede atar de forma taxativa a una proyección que puede cambiar en el transcurso del año y del tiempo. Pero en el municipio es como que duplica el riesgo y lleva 3 veces más la inflación proyectada por Nación del 10,1%, ¿sí? O un 30% más del REM. Nosotros, considerando el presupuesto municipal de gasto 2026, que informa ese 36%, es uno de los motivos, ese 33% es uno de los motivos fundamentales por los cuales hemos tomado la decisión de no apoyar. Creemos que se debe realizar una mayor inversión en salud, educación, seguridad, y ya lo hemos dicho en la sesión anterior, entendemos y creemos que no puede estar fuera del área de seguridad una consideración hacia los bomberos, que los bomberos son transversales a todos los pergaminenses, en donde se están todo el tiempo cuidando nuestra seguridad física, motivo por el cual no debería haber en este presupuesto ni en anteriores una ayuda, un monto, algo en lo cual uno lo considere dentro de seguridad y cómo poder desarrollarlo y poder apoyarlo.
Otro de los motivos por los cuales rechazamos también, vemos que los pueblos de campaña se encuentran a la deriva, sobre todo con el tema del cobro de la tasa de seguridad vial. Hace un rato estuve hablando con algunos productores que están muy enojados por el mantenimiento o el desmantenimiento que se hace de los caminos rurales. Hay algunas localidades que están bien atendidas, como el Socorro, pero hay algunas como Guerrico, como Benítez y demás, que están absolutamente intransitables. Es una tasa de seguridad vial que se cobra, pero no se retribuye después con mejoras, que justamente son caminos para que puedan sacar la producción, que es la producción que también después hace rico a Pergamino, hace que esos productores estén bien y también tengan más ganas de pagar esas importes, esas tasas, y que también son ingresos para el municipio, y que seguramente están en la baja porque ya la gente no quiere pagar, porque no tiene una contraprestación. Sabemos nosotros que la reducción de tasas puede mejorar la situación económica de todos nuestros vecinos, de los vecinos de a pie y también fundamentalmente de nuestros comerciantes. La tasa de seguridad e higiene está comprobado por muchos comerciantes que es una tasa que es solamente para cobrar, pero no hay contraprestación, ni siquiera van a verificar si hay un matafuego en ese negocio. Y nosotros sabemos, y lo hemos comprobado desde La Libertad Avanza, que una reducción de tasas y reducción de impuestos ayuda a que ese comerciante pueda seguir adelante, pueda crecer, los que están apretados puedan solucionar sus problemas y aquellos que están bien puedan seguir creciendo. Por este motivo también es que invitamos a los grandes contribuyentes a que apoyen nuestra posición también de rechazar este presupuesto, dado que ellos directamente son perjudicados por este tipo de decisiones. Lo que vemos también es que las privatizaciones no son tales y no son gratis, porque cada vez que hay una privatización, si había costo cero, hay un monto millonario ahora para esa privatización, o si se facturaba X, ahora se quintuplica o se sextuplica, o se vaya a saber a dónde ese monto, y que nos termina saliendo caro a todos los ciudadanos de Pergamino. Lo que vemos que el Departamento Ejecutivo prioriza obras que impactan a la vista, ya se lo dijo recién, con el tema del polideportivo, la remodelación de la pista de atletismo, los espacios verdes, por un total de 2.595 millones de pesos, y desatiende obras que impactan directamente en la salud de la nación, del pueblo. Recientemente hubo noticias respecto a la gravedad de cómo está el agua en diferentes localidades, y Pergamino es una de ellas, con el tema del arsénico. Y estoy de acuerdo ahí con la concejal Viera. Estamos totalmente de acuerdo que hay que hacer obras hermosas que la gente pueda disfrutar, pero no podemos descuidar aquellas obras que hacen a la salud de la población. Yo quisiera saber qué se está haciendo para mejorar el tema del agua. El tema del agua que es tan esencial para la población. Aplaudo el tema de que van a ampliar el tema de la red de tratamientos cloacales, porque no estaba claro, no estaba muy abierto en el presupuesto. Tarde, pero seguro, por lo menos llega, y eso es muy importante.
pero estamos en una situación límite y hay que ponerle foco y urgencia a ese tema. Se va a hacer una gran inversión de todo lo que es el tendido de pavimento en la ciudad. No está claro a qué pueblos y cuánto pavimento se le va a dar a los pueblos, y está medio como atado también a lo que estábamos diciendo de la tasa de red vial, aunque no sea directamente proporcional, pero es que algunos pueblos los tenemos casi como olvidados, cuando se ve que el señor intendente le da prioridad a algunos pueblos, y eso es evidente. Se destinan 5.400 millones de pesos en transferencias al sector privado, según surge del detalle por objetos, pero no se ve una apertura necesaria para poder analizarlo en detalle. Lo que veíamos también en la sesión anterior es que se destinan 577.200.000 para el transporte público, y sabemos el desastre que es el transporte público, y ya no sirve seguir aportando semejante millonada de pesos para un servicio que es deficitario, y habría que poner foco en dar realmente una solución para la gente que necesita este tipo de servicios. Se observa que se destinan 784 millones de pesos para conducción superior, servicios no personales básicos, que representa un 64% de aumento respecto del 2025, sin saber a qué corresponde. Se destinan 110.956.000 pesos para el área de discapacidad, mientras que para el cementerio se da un 172% más, y creemos que hay que ponerle mucho más foco a todo lo que es la vida, sin faltarle el respeto a las personas que tienen a sus seres queridos en el cementerio. Pero debemos poner foco en la vida. Y bueno, y está comprobado que esa reducción de tasas o quita de alguna de ellas trae un alivio fiscal a nuestros vecinos y también un crecimiento para nuestros comerciantes. Por esto y por mucho más que es tan detallado este presupuesto, nosotros no estamos de acuerdo en poder apoyarlo. Y invitamos también a los señores contribuyentes que puedan apoyar en este sentido. Muchas gracias, señor presidente. Pidió la palabra el concejal Cabrera. Ahí pedí una palabra de un mayor contribuyente. No sé si quiere, concejal. Le doy la palabra, no sé. Si se le puede acercar un micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Néstor Conti. He tenido la oportunidad de ser mayor contribuyente en el ejercicio anterior y por suerte en este. Simplemente citar algunas observaciones a la cual el último concejal hizo algún comentario. Yo fui presidente del segundo consorcio rural que se hizo en el partido de Pergamino durante 15 años. En ese periodo la tasa de cobrabilidad de la red vial estaba en el orden del 73%. Con el paso del tiempo, la red vial, la tasa, comenzó a ser un tanto onerosa, con lo cual muchos productores, sumado a, no sé si llamarle negligencia, falta de presupuesto, del mal funcionamiento de los consorcios, hizo que dicha cobrabilidad bajase muchísimo. Habrá algunas localidades que son un poco más altas, otras un poco más bajas, pero en líneas generales los que están en rentas del municipio saben muy bien a qué hago referencia. Por lo tanto, estoy escuchando, he leído parte del presupuesto, veo los aumentos previstos para el primer trimestre del año que viene, un 27 y pico %. No tiren más de la soga con el sector rural porque no va más. La tasa de red vial es totalmente onerosa, con un servicio en algunas localidades bien y en otras no tanto.
El concejal hacía referencia al Socorro, yo soy del Socorro. Solucionamos parte del problema en los últimos meses, pero tuvimos meses muy, muy complicados, posiblemente por falta de dinero. Sé cómo se le adjudica el dinero a los consorcios, porque ya digo, lo hice 15 años. Otro tema que tengo que considerar, tema que se trató hace un par de años en este mismo recinto, es la tasa de seguridad e higiene. Me podrán decir que hay municipios que tienen tasa de seguridad más alta, es cierto, pero hay muchos municipios que tienen tasa de seguridad más baja. Nosotros pasamos de un 0,35 a un 0,64%. El primer concejal hacía referencia de que, dado que hay menos venta, hay menos recaudación. Puede ser, pero si la tasa se ajustara un poco a la realidad, tal vez el comerciante estaría en mejores condiciones de pagarla, independientemente de cuánto vende o cuánto deja de vender. Y por último, haciendo referencia a la concejal, que mencionó algo de 400 millones de pesos para las localidades pertenecientes al partido de Pergamino. A mí me gustaría saber, el año que viene nos vamos a enterar, cómo el señor intendente va a distribuir esos 400 millones, porque la señorita hizo referencia, perdón, si señora, no, discúlpeme, hizo referencia a algo de 35 millones por localidad. Yo hoy les digo que eso no se reparte de esa manera, que hay hijos y entenados. Entonces, acuérdense en algún momento, está muy bien que Pergamino crezca, que el gimnasio, que esto, que la pista, pero no se olviden de los pueblos, no se olviden de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, señor. Ahora sí, concejal Cabrera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, más que todo, mi alocución va a ser para hacer algunos aportes, pero sobre todo por la escucha atenta a la defensa del oficialismo en lo que tiene que ver este presupuesto. Y seguramente a los mayores contribuyentes le habrán llamado la atención. ¿Por qué? Sobre todo aquellos que ya vinieron el año pasado. ¿Por qué se está votando esto en noviembre? Y un poco haciendo referencia a esa respuesta es tomando lo que dijo el concejal Maistegui cuando planteó un escenario de elección. Y ante eso, generalmente lo que nosotros planteamos es que no nos podemos hacer los bobos. Y claramente que ante esa definición, ante esos resultados electorales, hubo un apuro por parte del Ejecutivo Municipal para poder avanzar en un presupuesto que, como lo dije en la sesión anterior, cuando tratamos el presupuesto en general, los concejales, de cierta forma improvisada. ¿Y por qué digo que es de cierta forma improvisada? Porque los vemos en cada una de las modificaciones presupuestarias que se llevaron adelante en este 2025. Y si vemos que en el 2025, con un tratamiento mucho más largo, con un esquema de mucho más tiempo a la hora de poder analizar en aquel 2024 con cada uno de los secretarios y secretarias que se reunieron con los concejales, incluso habiendo modificaciones por parte del oficialismo y avanzando, como por ejemplo en incorporar algo que hoy no está sucediendo en el despacho de mayoría, que es copiar exactamente lo que presenta el Ejecutivo Municipal. El año pasado no sucedió, porque se generó, más allá de que en nuestro espacio político, en el 2024, no acompañamos lo que es el presupuesto del 2025, el oficialismo por lo menos tuvo la consideración de hacer un aporte a nuestros bomberos voluntarios. Bueno, hoy no está pasando, no vemos en ningún tipo de artículo, ningún acompañamiento, ni siquiera una consideración en los considerandos para que se pueda avanzar en dar un acompañamiento a algo tan discutido, no solamente por este Consejo Deliberante, sino socialmente, que es el acompañamiento a aquellos que nos salvan la vida, que son los bomberos voluntarios. Y en este sentido quiero marcar este apuro. Y este apuro que nos llevó, en cierta forma, a las patadas, a los concejales, a apurarnos a la hora del análisis de cada uno de estos recursos afectados, de cada una de estas áreas puntuales, cuestiones que fueron apareciendo a la hora del análisis rápidamente, porque tuvimos un ingreso de este proyecto un día martes y el día jueves ya teníamos que reunirnos con cada uno de los secretarios. En 2 días analizar todo un presupuesto y
creo que fue bastante difícil para todos y todas aquellos que venimos a discutir realmente qué queremos para Pergamino. Pero más allá del tiempo, de nuestro espacio político, hicimos un análisis fuerte. Y ese análisis fuerte claramente arrojan estas cuestiones de las prioridades que también hacía referencia el concejal oficialista. Y en estas cuestiones de las prioridades vemos que hay áreas que claramente no se le dio esa importancia como sí a otras. Digo, áreas como desarrollo social, vemos reducciones en partidas de asistencias sociales, reducción incluso en algo también discutido, no solamente por este Consejo Deliberante, y siempre lo remarco porque fueron discusiones sociales en los medios de comunicación, con comentarios y acercamientos de los vecinos de nuestra sociedad, haciendo aportes sobre la discusión que veníamos llevando adelante, y como por ejemplo una de esas áreas es lo que es el área de discapacidad. Digo, el área de discapacidad tiene el mismo afectado, incluyendo el personal, que tiene un presupuesto, como hacía referencia la concejala Viera, que es relaciones institucionales, pero solo en publicidad. O sea, relaciones institucionales, un órgano que maneja conducción superior, un órgano que tiene en el área y solamente en publicidad y propaganda 110 millones de pesos, que es exactamente lo mismo que tiene toda el área de discapacidad. Y cuando planteamos esto, lo planteamos porque claramente no están esas prioridades en este despacho de mayoría, en esta votación, en esta ordenanza que hoy los mayores contribuyentes tienen la posibilidad de acompañarlo o no. Algo que nosotros planteábamos desde la humanización, desde la empatía, la posibilidad de adquirir una combi para el transporte de nuestras personas con discapacidad, algo que no sucedió. Se cedió una combi que utilizaba, un transporte que utilizaba el área de deporte, que hasta la última reunión que tuvimos con la encargada del área de discapacidad nos dijo que no funcionaba, no había pasado la BTV. Por eso marcamos la diferencia y marcamos las prioridades. Pero algo también que no quiero dejar pasar es cuando se nombra a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, a septiembre, este 2025, ya viene transfiriendo al municipio de Pergamino 16.600 millones de pesos. A septiembre. Tenemos que ver cuánto cerró octubre y cuánto va a ser noviembre y diciembre para poder ver si se condice con la participación plasmada en el presupuesto 2025. Pero ¿por qué quiero hacer referencia a lo del 2025 y compararlo con lo de Pergamino? Porque la provincia de Buenos Aires viene con un presupuesto prorrogado. Viene con un presupuesto que arrastra del 2024 porque el año pasado la oposición no acompañó el presupuesto para que la provincia de Buenos Aires pueda avanzar en las políticas proyectadas. Pero no solamente está esa complicación, sino que tenemos una complicación mayor que se llama Javier Milei. Digo, tenemos un gobierno nacional que viene recortando y recortando diferentes programas asistenciales, programas que tienen afectaciones incluso por ley, incumpliendo leyes nacionales, que le cuesta a los bonaerenses un recorte de 13 billones de pesos, que es lo que equivale más o menos el 30-40% de todo el presupuesto bonaerense para el 2026, aprobado el día de ayer. Digo, y esto lo quiero poner sobre la mesa para también marcar el apuro del oficialismo local a la hora de presentar un presupuesto improvisado, cuando podrían haber planteado una alternativa, una estrategia, un trabajo en conjunto con todos los espacios políticos que vamos a tener que convivir con un escenario de tercios, haciendo referencia a la cuestión electoral que sucedió en este 2025. ¿Por qué digo esto? Y porque el día de ayer la provincia de Buenos Aires ya tiene un presupuesto aprobado, un presupuesto con diferente análisis para poder proyectar al 2026. Bueno, hubiese sido muy interesante que la Secretaría de Hacienda, que el mismo Ejecutivo Municipal tomara esas definiciones y tener un tiempo más prudente para que tanto los concejales como los mayores contribuyentes que hoy nos acompañan podamos avanzar en un análisis superior, más amplio y, ¿por qué no?, terminar como hicimos el año pasado con la votación correspondiente a finales de diciembre. No por un capricho, sino por la necesidad de ampliar una mirada hacia lo que queremos proyectar para el 2026. No voy a entrar en detalles técnicos porque mi compañera de bloque lo hizo
lo hizo muy bien, pero no voy a dejar de resaltar que estamos en un cumpleaños, ya en cierta forma, que es la reforma municipal. La cuestión del gerenciamiento por parte del intendente municipal, esta cuestión de capacidad empresarial, esta cuestión de llevar al intendente municipal como un CEO, que es algo que venimos discutiendo. Y lo discutimos en cada una de las terciarizaciones. La eficiencia no la marcó el privado, sino que acá hubo un abandono por parte del Ejecutivo Municipal a la hora de llevar adelante políticas públicas e inversiones en aquellas áreas que hoy también nos quieren llevar en cierta forma a las patadas con un esquema de terciarización, con los ojos vendados, con un cheque en blanco, algo que en unos minutos seguramente cuando avancemos con la sesión ordinaria y se traten terciarizaciones como por ejemplo el estacionamiento medido, con el ingreso de lo que es el servicio de líquidos cloacales, algo que tuvo que bajarse la sesión anterior por irregularidades. Bueno, se presentó el proyecto como corresponde, pero seguramente también se van a llevar a las patadas y con los ojos cerrados, como lo venimos planteando de nuestro lugar, por la falta de transparencia, pero la falta de transparencia por el sentido de que falta información. No tenemos pliegos, no tenemos contratos, no tenemos una planificación base y sobre todo venimos de la experiencia en este tratamiento del presupuesto 2026 con un secretario nuevo, que es el que firma el proyecto anterior y se tuvo que bajar porque ni siquiera miraron la fecha con la que firmaron un proyecto, pero con un secretario que nos miente en la cara a los concejales. Un secretario como fue el secretario de Servicios Públicos, que cuando los concejales le preguntamos si iban a avanzar en el 2026 con la tercerización, la privatización de algún servicio nuevo, nos dijo que no. Nos dijo que no, y cuando ingresamos a la sesión nos encontramos con el proyecto firmado por él, con lo que es la tercerización de lo que va a ser el tratamiento de servicios cloacales. Pero sobre todo cuando veíamos en el análisis del presupuesto y en comparaciones con años anteriores, con qué pasó con este servicio tan importante, tan discutido, y algo que venimos marcando en esta cuestión del funcionamiento y la función del Estado. Digo, si tenemos un intendente que no le interesan algunas cuestiones y que solamente le solicita a sus secretarios asesoría letrada, al juzgado de falta o cualquier área del Ejecutivo Municipal, no que analice cómo ampliar un nivel de inversión, de cómo planificar nuevas políticas públicas para llevar adelante el mejoramiento de esas áreas, pero solamente tiene esas áreas para armar esquemas de tercerizaciones y claramente algo no está funcionando. ¿Y por qué lo digo? Porque este servicio hoy discutido, como el servicio de líquidos cloacales, del tratamiento, en el 2024 tenía un presupuesto solamente de 3 millones de pesos, 2025 tuvo un presupuesto de 4 millones de pesos, y como dijo el concejal del oficialismo, para el 2026 va a tener cerca de 700 millones de pesos. ¿Está bien? Sí, porque necesitamos inversión, pero lo que necesitamos es una intervención y una inversión por parte del Ejecutivo Municipal. No que a las patadas nos lleven a una tercerización que no sabemos cómo se va a llevar adelante. Le afectamos recursos, pero no sabemos cómo se va a llevar adelante la implementación de esos recursos. Lo único que sabemos es que se presentó un proyecto con una autorización para el intendente municipal que haga una contratación. Son 11 artículos que seguramente en la próxima sesión lo vamos a discutir. Y en este sentido marcamos la cuestión desde las prioridades. Y no me quiero olvidar de algo tan importante como lo que es el área de salud. Digo, nuestra Secretaría de Salud va a ser desfinanciada. Digo, lo vemos y lo discutimos de cómo se reducieron los horarios de nuestros CAPS, de cómo se cerraron CAPS incluso en nuestro municipio y cómo falta a un acompañamiento a la crisis sanitaria que se está viviendo a nivel nacional, a nivel provincial y claramente lo vemos a nivel local. Lo vemos por la falta de acceso de muchos vecinos y vecinas a medicamentos importantes de la cotidianidad. Digo, ni siquiera estamos hablando de medicamentos de alto costo. Bueno, para eso necesitamos la intervención de un área como la Secretaría de Salud, de un presupuesto que tenía destinado, que ya en el 2025 fue recortado
con modificaciones presupuestarias, y esto hablaba de la improvisación, pero ya directamente vemos una desfinanciación para el 2026. Y el concejal del oficialismo, cuando defendía el proyecto, hacía referencia que a la hora de la reducción o bajarle, entre comillas, el precio a algunas áreas que para nosotros son fundamentales, como por ejemplo es lo que fue, en realidad, la Secretaría de Producción, un área fundamental en diferentes cuestiones que se fueron llevando adelante en nuestro municipio, como por ejemplo ampliaciones de parques industriales, de temas y tratados en este municipio de concesiones, lo que fueron convenios incluso tripartitos con participación del municipio para áreas industriales, pero vemos que esta área ya más allá de, como decía la concejala Viera, a la hora de recortes de programas fundamentales para nosotros, ya vemos que esa jerarquía no está, ya vemos que esa intención no está, pero la participación relativa también bajó al concejal del oficialismo cuando hacía referencia que en realidad no, que continuaba esa participación relativa, y no es real, porque cuando vamos al análisis presupuestario del 2026, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno, que es el área que absorbe en cierta forma el área de producción, en el 2025 tenía una participación relativa de 16,19. Para el 2026 tiene una participación relativa de 16,20. O sea que es 0,01. Mientras que el área de producción para el 2025 tenía una participación de 1,3. Esos son los recortes que se están haciendo. Pero también pasa lo mismo en desarrollo social. Y vuelvo a la misma. Son las áreas sensibles. Las áreas con respuestas directas para los pergaminenses que necesitamos darle recursos a la hora de poder resolverle la cotidianidad. Porque el área de desarrollo social es resolver la cotidianidad. De aquel vecino, aquella vecina que necesita el alimento, sin hablar, y entrar en detalle en lo que es, por ejemplo, la tarjeta ciudadana. Sinceramente nos da vergüenza lo que la tarjeta ciudadana tiene de recursos mensuales para nuestros vecinos, que estamos hablando cerca de 21.500 pesos. ¿Qué hace un vecino en un mes con 21.500 pesos de tarjeta ciudadana que es para alimentos? ¿Qué hace? Bueno, eso nos gustaría saber. Pero vemos también el recorte de lo que son las asistencias directas. Y podría entrar en algo tan sensible como discapacidad. Pero bueno, el área de desarrollo social que hoy está absorbiendo a tierras y viviendas, la participación relativa en el 2025 fue de 10,87. En el 2026, la participación relativa, incluyendo tierras y viviendas, va a ser de 9,61. O sea, no solamente absorbe una secretaría, sino que hay una reducción en esa participación relativa. ¿Dónde está esta cuestión de la coherencia que marcaba el concejal del oficialismo cuando planteaba que las participaciones relativas continuaban? Bueno, son cosas que nosotros marcamos, que no solamente lo marcamos con la cuestión presupuestaria, lo venimos marcando en cada uno de los proyectos y discusiones durante todo el año que se dio en este 2025. Pero desde nuestro lugar es eso, es marcar la improvisación de este presupuesto a las apuradas, a las patadas, que nos lleva hoy, un 27 de noviembre, a ya tener que avanzar con la participación de los mayores contribuyentes, que es una participación importantísima y una participación que tiene mucha responsabilidad de aquellos que levantemos la mano en acompañar o no, como lo va a hacer nuestro espacio político, porque entendemos que no es un presupuesto acorde a las necesidades de la ciudadanía, sino que entendemos que es un presupuesto acorde a las necesidades solamente del intendente municipal, con esta visión empresaria, con esta visión de SEO y con esta impresión y con esta mirada de que me importan algunas cosas pocas y solamente, incluso como lo dijo el concejal de La Libertad Avanza, esto de solamente mostrar en cierta forma aquellas cosas lindas. Bueno, desde nuestro lugar vamos a seguir discutiendo, desde nuestro lugar nos queda un desafío importantísimo, que es cómo se va a implementar cada una de estas políticas, cada uno de estos puntos del presupuesto durante el 2026,
una conformación, un consejo deliberante totalmente diferente, y eso tiene que ser para una discusión en profundidad, pero sobre todo para que el intendente municipal entienda que no se puede llevar puesto el consejo deliberante y que necesita una mirada más amplia de todo el sector de la ciudadanía y sobre todo de muchas cosas que le piden a gritos. Solo eso. Gracias. Gracias, concejal. Si ningún otro concejal hará uso de la palabra, ni algún mayor contribuyente, pasamos entonces a considerar la ordenanza preparatoria 10.121 del 25, correspondiente a los expedientes 3863, al expediente 864 del 25 de la Secretaría de Hacienda, referente a elevación proyecto de ordenanza fiscal e impositiva del ejercicio 2026. La votación se hace nominal. El secretario va a pasar lista a cada uno de los concejales y mayores contribuyentes. Los que estén por la afirmativa de aprobar este proyecto, así lo mencionan. Los que estén por la negativa harán lo propio. Secretario. Pasamos a la votación. A viva voz. Albuerne. Cabrera. Caldentey. Conti Leticia. Conti Marcela. Dib Jorge. Figueroa Gabriel. Fiori Pitrelli Bernardo. Bueno, a ver si llega la señal. Bueno, hizo alguna seña negativo. Bien. Bueno, si hizo una seña, ¿hizo alguna seña, algo? Sí, así. Bien. Furnari Aurelia. Gutiérrez Román. Iglesias Cristian. Ilia Francisco. Afirmativo. Jean de Rosos ausente. Maite Ignacio. Bien. Maite Ignacio afirmativo. Molo Marisol. Quintana Mariano. Reynoso Álvaro. Rueda Juliana. Tribule Ivana. Viera Silvia. Pasamos a los mayores contribuyentes. Altuna Teresa. Barandarian Ramón. Chorostequi Natalia. Afirmativo. Colavela Carlos. Fuerte, por favor. Carmen. Conti Carmen. Conti Néstor. García Santander Macarena. Germondani Hugo. Gutiérrez Julio. Herrera Alejandra. Afirmativo. Inserti Teresa. Maloni Mariana. Manzoni María. Martínez María. Morresi Adriana. Pasiño Mar ausente. Rato Aldo. Rueda Estefanía. Ruffini Ricardo. Sascor Beatriz. 22 votos afirmativos. Queda aprobada la ordenanza preparatoria. Invito a la concejal Caldentey. Perdón. Perdón. Sí. Corresponde entonces designar a un concejal y a un mayor contribuyente para que firmen el acta. Proponer. Gracias, presidente. Bueno, inconsulto, así que
Vamos a proponer a la concejal, a la mayor contribuyente Estefanía Rueda de nuestro bloque, y vamos a proponer que alguno de los otros dos bloques propongan al concejal. Concejal Conti. Para que se pongan de acuerdo para designar un concejal. Gracias, presidente. Hay otro bloque, está Jorge, también para poder decidir. Por eso, concejal DIP, concejal Conti, ponerse de acuerdo para designar un concejal a la propuesta del concejal Maistegui. Nosotros, digamos, no tenemos problemas en que sea el concejal Divo o el concejal Figueroa que participa del presupuesto y cuenta, que participe. Entonces, le firma. ¿se propone el concejal Figueroa para firmar? ¿Puede ser? ¿Para firmar el acta? Bueno, la mayor contribuyente de Rueda entonces y el concejal Figueroa para firmar el acta. Cuando esté lista el acta, se lo va a citar para que firme. Ahora sí, invito a la concejal Candentey a agarrar la... Agradeciendo la presencia de los mayores contribuyentes, pasemos a un cuarto intermedio de 5 minutos, siendo las 9:34, 21:34.